Fundador y CEO de Solo Turismo Chile, y para mí es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes en el webinar Turismo Oscuro. Nuestras actividades buscan educar e incentivar el emprendimiento, y esta no es la excepción. Muchas gracias por su valiosa asistencia. Tal como les decía, el webinar del día de hoy se trata del turismo oscuro, una modalidad turística que suma adeptos cada año y es motivo de estudio para muchos profesionales e investigadores del área del turismo. Así que vamos a dar inicio oficialmente al webinar. La modalidad turística de la cual vamos a hablar el día de hoy es el turismo oscuro, pero antes de empezar es importante dejar en claro algunas cosas, como por ejemplo que se utilizan otros nombres para referirse a la misma. En la pantalla puede ver, por ejemplo, el tanatoturismo, turismo de dolor, turismo negro, el dark tourism o el black tourism. Son estos nombres que también recibe el turismo oscuro en diferentes presentaciones, publicaciones, ya sea de profesionales del turismo o del punto de vista de la prensa. Una de las denominaciones que más se repite entre las publicaciones de prensa, sin duda, que es tanatoturismo. Este nombre tiene una relación directa con la mitología griega, específicamente con Tánatos, quien era el dios de la muerte, pero sin violencia. Y su misión era llevar los cuerpos de las personas que fallecían al mundo de los muertos. Esa era la misión de Tánatos. Cuando llevaba los cuerpos, les cortaba un mechón del cabello. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque esa era la manera que tenía para entregar tributo a Hades, el dios de los muertos. Ahí está la relación, porque es tanatoturismo que tiene esta relación directa con Tánatos, el dios de la muerte sin violencia para la mitología griega. Recordemos, el turismo oscuro tiene diferentes denominaciones. Dependiendo del artículo de prensa, a lo mejor que vamos a leer, dependiendo del profesional que se está refiriendo a esta temática turística, pero en el fondo todo es lo mismo, el famoso turismo oscuro. En el año 1996 comenzó todo. Entonces uno siempre se hace la pregunta, ¿de dónde salió el concepto de turismo oscuro? La respuesta está en Escocia. En el año 1996, dos miembros de la Facultad de Hostelería, Turismo y Gestión del Ocio de la Universidad de Glasgow acuñaron el concepto de dark tourism o turismo oscuro en español. Estas personas eran dos profesionales, John Lennon y Malcolm Foley. Aprovecho de recomendar el libro Dark Tourism de estos personajes, el cual es como el punto de inicio para aprender un poco más en profundidad sobre esta modalidad turística. Esta publicación que ellos hacen en torno al concepto turismo oscuro apareció en la revista científica internacional de estudios patrimoniales. Ahí es, o en ese lugar, en este caso, fue la primera vez que conocimos el concepto. Aparecía el concepto ya con una definición asociada, con una idea clara.
Ojo, que eso no quiere decir que antes del año 1996 no existiera interés o no existieran turistas motivados en torno a lo que hoy conocemos como turismo oscuro. Para entender el turismo oscuro, en la presentación actual van a leer un concepto de fácil comprensión. Y lo vamos a leer juntos. Es un tipo de turismo donde su finalidad es visitar lugares que están asociados a la muerte, a las atrocidades o a tragedias. Y el denominador común es que las personas que murieron en esos lugares lo hicieron de manera no natural. Este es un concepto sencillo para entender lo que es el turismo oscuro. Y aprovecho de comentarles que como Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal, organismo del cual soy presidente, nos encontramos trabajando para educar sobre esta modalidad turística y potenciar su desarrollo en la región. Personalmente, debo adelantar que yo no lo veo absolutamente nada negativo, sino al contrario, lo veo como una oportunidad para rescatar y conservar la historia de un territorio. Ojo, es verdad que existe un relato directo, que a lo mejor puede sonar crudo para algunos, pero toda esa información que se traspasa tiene un respaldo bibliográfico. Toda esa información fue algo que realmente ocurrió. Así que les dejo esta definición de turismo oscuro, más o menos para que vayan entendiendo el concepto. A medida que vamos avanzando, vamos a ir agregando más cosas. Y les dejo la invitación de visitar la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal para también disfrutar de las experiencias que vamos a realizar o de las actividades que vamos a realizar en torno a esta temática turística. Aquí viene un tema muy importante. Tenemos el concepto, un concepto sencillo, de fácil comprensión, y ahora vamos a ir a la demanda. Comprender el comportamiento de la demanda turística es fundamental, ya que esto facilita la creación de oferta que en el fondo va a permitir satisfacer las necesidades de los turistas. Aquí nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Sin embargo, a pesar de que esto es tan importante, el tema del análisis, el turismo oscuro prácticamente no tiene estudios asociados y encontrar información se transforma en un real dolor de cabeza. Pese a eso, les voy a presentar 3 características que nosotros logramos identificar entre los turistas oscuros. Estas 3 características son las que más se repiten a la hora de hablar de la real motivación que tienen para visitar un destino o un atractivo en torno al turismo oscuro. Así que mucha atención. La primera característica es que un alto porcentaje tiene la muerte como atracción definitiva. Tal como lo indiqué anteriormente, el turismo oscuro tiene una relación directa con las muertes no naturales. Y en este caso, se produce la siguiente, podríamos hablar, ecuación. A mayor muertes, mayor es el interés por visitar ese lugar. Yo les voy a hacer una pregunta que estoy acostumbrado a hacer. ¿A ustedes les suena una locura eso? Bueno, pero así se comporta la demanda del turismo oscuro. Los sitios que reciben mayor cantidad de turistas son los que han sido testigos silenciosos de una gran cantidad de muertes. Y si a esto le sumamos sufrimiento en torno a esas muertes, el interés aumenta exponencialmente. Y ojo,
Si ese sufrimiento fue provocado, en este caso, por otros seres humanos, aumenta aún más. ¿Y por qué digo si fueron causados por otros seres humanos? Porque es importante recordar que las muertes no naturales también pueden ser causadas por accidentes o catástrofes naturales. Pero tenemos la primera característica que moviliza o que tienen la demanda o los turistas que consumen, en este caso, el turismo oscuro. Un alto porcentaje tiene la muerte como atracción definitiva. Y como les decía, en resumen, una gran cantidad de muerte genera mayor interés. Si esas muertes están asociadas a sufrimiento, el interés aumenta. Y si ese sufrimiento fue causado por otros seres humanos, el interés aumenta mucho más. Poco a poco vamos entendiendo cuáles son las motivaciones, en este caso, de los turistas que consumen el turismo oscuro. Aquí hay una característica que es muy llamativa, que 1/3 se asocia al turismo histórico y no al turismo oscuro. Pero de eso está visitando un atractivo turístico o un territorio que está relacionado directamente al turismo oscuro. Entonces tenemos esta característica. Y esta característica ha sido un problema constante. ¿Por qué? Porque se genera esta, entre comillas, diferencia o pelea entre el turismo histórico versus el turismo oscuro. Algunos de los turistas que llegan a un atractivo relacionado al turismo oscuro indicaron que su motivación es la historia del lugar. No les interesa las muertes asociadas al mismo, sino solamente la historia. Ellos consideran que estas muertes son parte de la historia, pero no un dato que les genera mayor interés o motive finalmente su visita. Entonces, para ir entendiendo la demanda, ojo, hay un porcentaje no menor que se siente más cercano al turismo histórico que al turismo oscuro. Y ojo, por otro lado, esto también pasa con algunos lugares. Tenemos lugares que se centran en los fundamentos del turismo oscuro. Muerte, o sea, en los relatos hablan de muertes no naturales, de catástrofes, de aberraciones, etcétera, pero aún así intentan separarse, alejarse del turismo oscuro. Y eso es muy llamativo, porque estas locaciones, cuando generan o entregan el servicio de guiado, el guía se centra en estas características: las muertes no naturales, las catástrofes y las aberraciones. Pero estas, por ningún motivo, quieren ser relacionadas al turismo oscuro. En este punto, o en esta característica, yo me inclino por lo siguiente. A lo mejor no va a ser lo mismo que ustedes piensan, pero yo me inclino que hay muchas personas que les da vergüenza asumir que son turistas oscuros, o que utilizan, en este caso, las empresas, el recurso del turismo oscuro para atraer turistas. Esa sería la segunda característica. Tenemos la primera, como les decía, un alto porcentaje tiene la muerte como atracción definitiva, y 1/3 de esta demanda se inclina al turismo histórico y no al oscuro. Por lo menos eso dicen ellos. ¿A qué me refiero? Pueden estar en Chernobyl y al hacerles las preguntas, ellos dicen: no, yo no soy un turista oscuro, soy un turista histórico. Hay mucho todavía para estudiar, para analizar sobre esto. Y la tercera característica,
que nosotros logramos identificar es un problema. Y es el principal problema que tiene el turismo oscuro para poder desarrollarse en los territorios de manera normal. Lamentablemente, esta problemática ha generado que muchas personas sientan rechazo hacia el turismo oscuro. Sin embargo, hoy estamos aquí para aprender y para darnos cuenta que el turismo oscuro es igual de válido como cualquier otra modalidad turística que existe. Esta tercera característica de la cual voy a hablar es la que le ha dado mala fama a esta modalidad turística, como les dije. Es lo que debemos combatir. Y lamentablemente hablamos de un porcentaje importante dentro de la demanda. Son estos turistas que aseguran que su principal motivación para visitar un territorio relacionado al turismo oscuro es el morbo. Un estudio de la Universidad de Wake Forest en Carolina del Norte señaló, o más que nada concluyó, que el interés por lo mórbido siempre ha estado presente en nuestro cerebro. Eso es un tema y un dato importante. Y que está relacionada históricamente a lo más oscuro de la conducta humana. Como este interés por lo mórbido siempre ha estado presente en el ser humano, podemos encontrar ahí la explicación por qué muchos turistas son impulsados a entrar en contacto con estos lugares y a experimentar un placer al visitarlos. Como les decía, hemos visto tres características. Esta es la tercera y esta es la principal problemática, el principal problema con el cual nos encontramos cuando queremos introducir el turismo oscuro en ciertos territorios. Bueno, ¿y cuál sería el problema en concreto? Cuando el morbo lleva a los turistas a tomarse fotografías como la que están viendo en la pantalla, estos actos son los que generan repudio en gran parte de las personas que lo ven. Puede ser para el turista en ese momento una simple humorada. Lamentablemente, al momento de cuestionar esa fotografía, la mayoría de las personas sienten repulsión. Y ese es el problema. Cuando el morbo no se controla y a los turistas termina generándoles placer el transgredir las normas o entrar en este mundo de lo prohibido. En resumen, esto que ustedes estaban viendo en este momento es el enemigo número uno del turismo oscuro. Y hoy, a través de esta oportunidad que nos da Internet por medio de las redes sociales, este tipo de fotografías se masifica mucho más rápido que a lo mejor una publicación donde alguien esté rescatando, alguien esté alabando o alguien esté dando a conocer lo importante que fue para él la visita a un territorio, en este caso, ligado al turismo oscuro. En el Museo Conmemorativo de Auschwitz, el año pasado, estamos hablando de un poco más de un año, el año pasado, por medio de sus redes sociales, específicamente la red social de Twitter, el museo publicó un mensaje solicitando respeto
hacia las más de 1 millón de personas que fueron asesinadas en el campo de concentración nazi. Ese mensaje fue acompañado por fotografías de turistas que estaban posando y realizando equilibrio en las vías por las que circulaban los trenes del Holocausto. A ese extremo se ha tenido que llegar que el Museo Conmemorativo de Auschwitz, uno de los destinos turísticos o atractivos turísticos más potentes en torno al turismo oscuro, haya tenido que solicitar a los turistas respeto en su visita al lugar. Si bien ellos se enfocaron en las fotografías en las vías del tren, también nos encontramos con fotografías como las que pueden observar en la pantalla. ¿Qué opinan ustedes? Tranquilos, retengan esa respuesta y al final del webinar la podrán compartir. Esto es el enemigo número 1 del turismo oscuro. Insisto, para algunos una simple humorada, para un porcentaje importante un acto de rechazo. Por ende, la gente piensa que el 100% de las personas que visitan los atractivos turísticos o los territorios relacionados al turismo oscuro solamente llegan atraídos por el morbo. En esta diapositiva, en la que aparece en la pantalla, podrán leer el mensaje publicado por el museo el año pasado, en el mes de mayo. Cuando uno lee el mensaje, uno dice, pero esto es obvio. O sea, por lo menos yo no lo haría. Pero hay personas que sí están dispuestas, entre comillas, a bromear un poco con lo ocurrido en ese lugar. Inclusive se ha llegado al extremo de que grupos de amigos se colocan acostados en fila, simulando lo que habría sido, por ejemplo, una fosa o simulando en este caso cadáveres de judíos. Esto es el enemigo número 1 del turismo oscuro. Y esto es lo que tenemos que erradicar. Todos ustedes, si en un futuro desean emprender en torno al turismo oscuro, intenten erradicar este tipo de actitudes de los turistas. Hay una fotografía mucho más clara a lo que hacía alusión en este caso el tuiteo del museo. Debido a esto que estaba ocurriendo, que estaba antes del COVID, lo más seguro que post-COVID vaya a seguir ocurriendo, las empresas empiezan a crear protocolos y también empiezan a facilitar o a entregar recomendaciones a los turistas. Las empresas turísticas, ustedes saben que constantemente realizan recomendaciones a los turistas. En este caso, las empresas que llevan turistas al museo realizan recomendaciones antes y durante la visita, con el objetivo de reducir al máximo la probabilidad de que algún turista se tome una fotografía de las que acabamos de ver. De hecho, algunas de estas empresas, para evitar este tipo de fotografías, antes de llegar a este atractivo turístico, generan charlas introductorias para sensibilizar a los turistas. Y así estos vean con respeto el lugar que está o que va a ser visitado. De hecho,
una de las recomendaciones que se dan en este campo o en este ex campo de concentración es la siguiente. Atentos. El silencio durante la visita es el mejor homenaje que se le puede realizar a las víctimas. Eso se los dejo para que lo puedan analizar, lo puedan absorber y ustedes mismos sacar sus propias conclusiones. Yo les dije que iba a hablar de 3 características que nosotros hemos podido identificar en los turistas oscuros. Un alto porcentaje tiene la muerte como atracción definitiva. Prácticamente un tercio se asocia al turismo histórico más que al turismo oscuro. Y finalmente, lo que tiene que ver con el morbo, que es un porcentaje mayoritario de los turistas. Esas son las 3 principales características que tiene esta demanda. Yo sé que más de alguno le ha hecho ruido lo que hemos hablado hasta el momento, pero tranquilos, después va a haber tiempo para que puedan opinar para realizar sus consultas. Después de haber visto el concepto y haber hablado un poco de la demanda, ¿dónde está el atractivo del turismo oscuro? ¿Cuál es el real atractivo de estos lugares? ¿Será efectivamente el morbo que producen? Bueno, les voy a comentar que atrás del turismo oscuro hay mucha historia. Hay mucho trabajo previo. Un trabajo de recopilación de antecedentes, un trabajo de análisis de la información, un análisis, o sea, un trabajo en torno al relato que van a utilizar los guías, etcétera. Entonces, tal como mencioné anteriormente, el principal atractivo de estos lugares se centra en su historia. Para los turistas oscuros, mientras más oscura sea esta historia, mayor será la atracción que les generará. Y ojo, esto no lo tenemos que olvidar. La historia de un territorio forma parte del patrimonio cultural intangible. Atentos con eso. Bueno, y dentro de estos atractivos, o el atractivo dentro del turismo oscuro, existen 3 características que causan interés entre la demanda. La primera, y lo habíamos visto en el concepto, las muertes no naturales, las catástrofes y las aberraciones. Un territorio podría estar asociado a solo una de estas características y aún así generaría interés. Pero si cuenta con las 3 características, nos encontramos con un atractivo que será capaz de incentivar que miles, incluso decenas de miles de turistas oscuros lleguen a él. Vuelvo a repetir, son 3 características que causan interés en este caso o que causan atractivo a la demanda. Las muertes no naturales, las catástrofes y las aberraciones. Y como leí una vez, no todo impulso dañino, o sea, morboso es dañino. A veces simplemente es lúdico y forma parte de nuevas maneras de explorar el placer. Más o menos para ir entendiendo esta relación. Tenemos qué es lo que genera el atractivo. ¿Dónde está el atractivo? Hablamos de la demanda, hablamos del concepto. Ahora, después de haber comprendido dónde está el real atractivo del turismo oscuro,
Nos hacemos la pregunta, o ustedes hacen la pregunta, si yo quisiera disfrutar de una experiencia de turismo oscuro, ¿dónde podría ir? Bueno, la oferta del turismo oscuro es variada y va desde un simple walking tour de 1 hora y media hasta paquetes turísticos de varios días. Ojo, por eso que a continuación les daré a conocer algunos lugares que reciben miles de turistas oscuros al año. Lo más seguro que ya tengan algún tipo de relación con estos lugares. Quizás no los han visitado. Sin embargo, es muy probable que hayan leído sobre los mismos. Tenemos una lista superior a los 100 lugares que son motivo de viaje para los turistas oscuros. En esta ocasión nos vamos a centrar en una cantidad reducida, pero los vamos a analizar uno a uno. El primero, Chernobyl, Pripyat, Ucrania. Yo conozco a una chica ucraniana que es dueña de una agencia de viaje que te lleva a Chernobyl, pero que sus guiados son solamente en español y su demanda son españoles. Y les sorprende que haya muchos mexicanos que lleguen a Chernobyl. Dentro de todo el continente americano, en lo que se respecta al habla hispana, México lleva muchos turistas oscuros a Ucrania. Aquí hay que comenzar algo. Cuando uno ve estas imágenes, por ejemplo, esta rueda de la fortuna, no estamos hablando de Chernobyl exactamente, estamos hablando de Pripyat. Chernobyl era una planta de energía nuclear en Ucrania, y eso lo tienen que recordar. El 26 de abril del año 1986 se registró esta explosión masiva en uno de sus reactores, conocido como el reactor número 4. Esta explosión afectó directamente a la ciudad más cercana, la ciudad de Pripyat, donde todos sus habitantes fueron evacuados con lo puesto para no volver nunca más. Cuando uno ve estas imágenes, exactamente se está visitando cuando, por ejemplo, como referencia, la rueda de la fortuna, la ciudad de Pripyat, que es una ciudad fantasma, una ciudad abandonada. Y aquí viene lo interesante. Los datos que facilitó, o que facilita en este caso, la Agencia Estatal de Ucrania sobre la gestión de la zona de exclusión, es conocida así la zona que abarca Pripyat, Chernobyl y un radio cercano, la zona de exclusión. Estos datos llaman mucho la atención. ¿Por qué? En el año 2014 llegaron 8.404 visitantes. 4 años después, en el año 2018, las cifras entregadas arrojaron 71.862 turistas. O sea, en 4 años, Pripyat y Chernobyl, o la zona de exclusión como la conocen en Ucrania, aumentó casi en un 1000% la cantidad de turistas. De hecho, para el mes de octubre del año 2019, esta misma agencia, la Agencia Estatal de Ucrania, informó unas nuevas cifras que en los primeros 10 meses del año 2019, este destino o este atractivo turístico recibió más de 87.000 turistas. Y aún faltaba contabilizar los últimos 2
meses del año, noviembre y diciembre. Si bien tenemos que reconocer que este aumento se generó gracias a la serie del canal HBO Chernobyl, es necesario, en este caso, mencionar que también existe una conexión entre el turismo cinematográfico y el turismo oscuro. En la actualidad, yo hablo de la actualidad refiriéndome antes del COVID, la Agencia Estatal de Ucrania había anunciado la generación de 21 nuevas rutas turísticas en este lugar. O sea, el trabajo que se está realizando, en este caso en Chernobyl, es tremendo, al nivel de organismos públicos y organismos privados. Encontraron un uso distinto a una zona que por años fue un problema. Entonces, uno se puede hacer algunas consultas. ¿Qué hace tan interesante este lugar? ¿Por qué visitar un territorio que atenta contra tu salud por la radiación que tiene? Estas respuestas las tienen los turistas oscuros. Y si alguno de ustedes ya se va dando cuenta que es un turista oscuro, yo estoy seguro que va a poder responderlas. Otro lugar que es muy apetecido por los turistas oscuros son los campos de la muerte, así se conocen, que están en Camboya. El régimen comunista de los Yeremes Rojos, que gobernó el país asiático de Camboya entre los años 1975 y 1979, inmediatamente después del término de la guerra civil que afectó al país, al menos como dato histórico, como les decía, el atractivo del turismo oscuro está en la historia. Según algunas investigaciones, este régimen, durante estos años que estuvo al mando, asesinó casi 2,5 millones de personas en diferentes campos de exterminio. De hecho, el programa DC Camp Mapping de la Universidad de Yale de Estados Unidos concluyó que en este lugar, que hoy es un atractivo turístico, se encuentran los restos de aproximadamente 1.300.000 personas. Ese es un dato duro. Estamos hablando de un lugar que, al igual que los campos de concentración, en este caso, al que le hicimos referencia cuando hablamos de la demanda, en Alemania, o sea, de los nazis, en este caso estamos hablando de un campo de concentración en Asia, en Camboya. Hoy, este lugar está convertido en un lugar turístico. Algunos hablan de un complejo turístico. Tiene senderos, cuenta con un museo, entre otros servicios a disposición. Pero también acá es posible ver aún los pozos que conservan estos cadáveres e incluso el llamado árbol mágico. Y este árbol mágico tiene una historia muy oscura, porque según algunos relatos, en ese lugar eran asesinados niños delante de sus padres. En la película, Los Gritos del Silencio, para que la busquen, es una película basada en un hecho real. De hecho, está basada en la experiencia de un grupo de periodistas que estuvieron en este país en medio del régimen. También
en esta película también se hace alusión a otros árboles, como por ejemplo unos árboles donde este régimen o las personas que administraban estos campos de concentración instalaban parlantes o bocinas. No sé cómo conocen eh, este artefacto que acompaña a un equipo de música en sus países, pero parlantes o bocinas. Bueno, colocaban estos parlantes o bocinas en estos árboles con la intención de que todos escucharan los lamentos de las personas que estaban siendo asesinadas. Y lo que estoy hablando es historia, historia documentada, es algo que realmente ocurrió y es algo que aprovecha el turismo oscuro para atraer turistas. Puede ser a lo mejor este relato último un poco más duro a lo que estaban acostumbrados, pero de esto se trata en el fondo el turismo oscuro. Conocer la historia sin maquillaje, conocer la historia tal como ocurrió. En Estados Unidos tenemos la llamada Zona Cero. Yo estoy seguro que uno de los recuerdos más frescos que tienen las personas en este momento que tienen más de 30 años es el atentado del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York. Fueron casi 3.000 personas que perdieron la vida en ese atentado. Y la mayoría de las muertes se provocó al momento de derrumbarse estas torres gemelas. De hecho, recuerdo que las imágenes de la televisión eran bastante crudas y la información que entregaban los periodistas también lo eran. Ese es un recuerdo que yo tengo fresco, haber visto todo desde el momento desde el primer atentado en adelante, inclusive ver en vivo el segundo atentado. Esto también tiene relación con el turismo oscuro. 3.000 muertes asociadas a algo no natural. Ojo. Bueno, tras el derrumbe, este sitio donde se encontraban las Torres Gemelas había quedado completamente vacío. Y después de varias mesas de trabajo, se tomó la decisión de denominarlo Zona Cero y después de convertirlo en un parque que hoy conocemos con el nombre de 911 Memorial. Y de hecho, al lado de este parque, nos encontramos con el Museo del 11S. Y este museo tiene una colección de aproximadamente unas 10.000 piezas en torno a este hecho ocurrido en la ciudad de Nueva York. Una de las piezas más atractivas, o por lo menos de las cuales los turistas sienten mayor atracción, es el primer camión de bombero que llegó al lugar. Ese camión está hoy en ese lugar. Y para los que han visitado Nueva York, saben muy bien que este sitio es parada obligatoria si visitas la ciudad. De hecho, en los City Tour, una de las paradas es la famosa Zona Cero, también relacionada al turismo oscuro. Puede ser que a lo mejor este relato o esta historia asociada a este lugar no es tan cruda o no es tan fuerte como la que hablamos anteriormente con el campo de concentración o los campos de exterminio, como también se le conocen, en Camboya. Pero ambos tienen que ver con el turismo oscuro. La imagen que ven ahora es la isla de los muertos. Este lugar se encuentra en Chile, en el sector sur.
muy cercano al sector de la Patagonia. Específicamente, hay aproximadamente unos 3 kilómetros de Caleta Tortel, justo donde desemboca el río Báquer. Bueno, ahí es donde se encuentra la famosa Isla de los Muertos. Cuando uno visita la Isla de los Muertos, se encuentra con 33 cruces de maderas. Las están viendo en la pantalla. Y estas cruces serían vestigios de una serie de tumbas que datan del año 1906. Ustedes se preguntarán, ¿y a quién se le ocurre enterrar a 33 personas o enterrar, y después les voy a hablar de cuánto sería la cifra exacta, de personas que estarían en ese lugar, en una isla, en medio de la nada, con difícil acceso? Bueno, eso también es parte del atractivo de este lugar. Estos nichos corresponden a los cuerpos de trabajadores de la compañía explotadora del Báquer. Si bien no hay una versión oficial del motivo de las muertes, esto también genera interés y lo hace un poquito más atractivo. Existen 3 teorías que intentan responder por qué los cuerpos están en este lugar. La primera, y la más conocida, es que fueron causadas, o estas muertes fueron causadas por la epidemia del escorbuto. Esto tiene que ver cuando el cuerpo carece de vitamina C principalmente. Esta es la teoría más aceptada, pero existe una segunda que apunta a que esto sería un envenenamiento accidental por ingreso o por ingesta, en este caso, de harina contaminada por parte de los trabajadores de esta compañía. La primera, que las muertes habrían sido causadas por una epidemia. La segunda, por una intoxicación masiva. Y la tercera, que es la que más le gusta a los turistas que llegan a este lugar, es que estas muertes estarían relacionadas directamente con un hecho intencional, ya que la compañía, con el fin de no cancelar los sueldos a los trabajadores, tomaron la decisión de acabar con la vida de estos. Son 3 teorías distintas. Ustedes pueden inclinarse por las que más les llamen la atención, pero son las 3 versiones que te entregan los guías al momento de visitar este lugar. Y bueno, a pesar de que es difícil el acceso a este lugar, esta isla recibe miles de visitantes al año. Hemos revisado 4 lugares ligados al turismo oscuro con diferentes puntos de vista, cada uno distante al otro. De hecho, dentro del turismo oscuro, también nos encontramos, como les decía, Walking Tour o City Tour. Por ejemplo, un Walking Tour que tú puedes realizar aproximadamente en 2 horas en la ciudad de Santiago y te llevan a diferentes sitios, diferentes lugares relacionados con asesinatos. Asesinatos igual a muertes no naturales. En Estados Unidos, en Hollywood, existe el famoso tour oscuro que te lleva a conocer el lado B de Hollywood. ¿Y cuál es este lado B? Te lleva a conocer locaciones que están relacionadas a la muerte no natural de diferentes actores que hicieron historia.
en el cine. Y así, hay una gama amplia de alternativas en torno al turismo oscuro. No necesariamente una locación que esté completamente relacionada a una catástrofe, o a aberraciones, o a muertes no naturales. También pueden ser cosas mucho más específicas. En Londres existe una experiencia donde tú puedes conocer por medio de recreaciones diferentes etapas oscuras de la capital inglesa. Ahí tenemos otro tipo de oferta en torno al turismo oscuro. Es muy amplia la gama. Tenemos muchas alternativas y también diferentes matices. Nosotros hablamos, en este caso a mí me gusta hablar mucho, de los turistas oscuros hard y los soft. Los hard que buscan lugares donde donde ocurrieron muchas muertes, donde estas muertes hubieran sido lo más macabras posibles, etc. Y los soft que visitan estos lugares, pero con otro enfoque, conociendo la historia, disfrutando, y que a lo mejor no sienten atractivo por estas zonas, en este caso, para diferenciarlos, de las que sí tienen una historia mucho más oscura. ¿Y qué cosas tiene positivo el turismo oscuro? Yo sé que algunas personas no encuentran absolutamente nada positivo. Todavía consideran que el turismo oscuro es algo que se tiene que erradicar de los territorios. Yo pienso que es algo que se tiene que sumar a los territorios. ¿Por qué? Porque el turismo oscuro, uno, rescata y mantiene viva la historia de un territorio. Y eso es muy importante. La historia de los territorios se pierde. ¿Cuántos territorios o cuántos lugares nosotros hemos visitado donde las personas más jóvenes no conocen qué ocurrió antes de que ellos nacieran? Por esa razón, el turismo oscuro se transforma en un activo para el rescate de la historia de un territorio. Aparte, dinamiza la economía de ese territorio y se transforma en una palanca para la regeneración de ese destino turístico. O sea, dinamiza la economía, genera mayor oferta turística, atrae mayor cantidad de turistas y al mismo tiempo permite regenerar el destino, que a lo mejor ya estaba siendo muy monótono para muchos. Pero al aparecer la oferta turística ligada al turismo oscuro, comienza a llegar una nueva camada de turistas. También tiene el turismo oscuro una importancia porque involucra a la comunidad local en el relato. Yo les decía al comienzo, para crear oferta turística relacionada al turismo oscuro, previamente debe existir investigación, análisis de la información y generación del relato, en este caso. Y en estos procesos previos se le pregunta mucho a los habitantes del territorio por detalles, por información que ellos manejan, que a lo mejor no la vas a encontrar en los libros de historia y te van a permitir generar algo mucho más potente a la hora de dar vida al relato que va a traspasar el guía a los turistas. Y en muchas ocasiones, ojo, locales
terminan transformándose en guías turísticos por la gran cantidad de información que manejan de ese lugar. Y aunque parezca raro y un poco contradictorio, el turismo oscuro genera conciencia en los turistas. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo va a generar conciencia? La verdad es que genera conciencia porque te muestra de manera cruda algo que realmente ocurrió. No es lo mismo, miren lo que voy a decir, leer sobre los nazis que visitar, en este caso, el campo de concentración. No es lo mismo. Por esa razón genera conciencia. Hay muchos turistas que se quiebran visitando estos lugares, que se descompensan por la información. Por X motivo, generan una angustia. Pero al mismo tiempo esa angustia le deja en claro que hay un cambio de conciencia en ese individuo, en ese turista. Y ya no va a ver o va a tener otro pensamiento después de finalizar la visita. Ojo, tenemos 4 cosas positivas que yo quise resaltar, en este caso con el turismo oscuro. Rescata y mantiene viva la historia de un territorio, dinamiza la economía y es una palanca de regeneración para el destino, involucra a la comunidad local en el relato y genera conciencia entre los turistas. Solamente 4 quise mencionar. Y con estas 4 estoy seguro que ustedes, al igual que yo, consideran que el turismo oscuro se transforma en una oportunidad de desarrollo turístico en un territorio. Porque tiene muchas cosas positivas, porque va a potenciar la oferta turística actual, porque va a atraer una nueva demanda y porque también va a rescatar y va a mantener viva su historia y va a generar conciencia entre los turistas. Bueno, eso es lo que traía como introducción al turismo oscuro. Quise ser lo más breve posible, no me quise extender mucho,